Profe, ¿cómo puede repetir? Laboratorios solamente los hacen los que no los tengan cargados en autogestión. O sea, el que no tenga 2 laboratorios cargados en autogestión, tiene que hacer los laboratorios. Si no, no. ¿Ok? Ok. ¿Y eso, profe, cuándo los va a acreditar? ¿A una fecha convenir? Fecha a convenir posterior al cierre, digamos, ya después, ya fin de año, cuando estemos por cerrar el curso. Bárbaro. Profe, Sí. a mí me aparece en autogestión. Me apareció hasta el mes pasado unas notas y ahora entro y no me aparecen. Y bueno, no sé por qué será, pero tienen Pero que si estar... yo entro, claro, si yo entro en mis notas me parece como que tengo todo promocionado, el práctico y los trabajos prácticos también. No, si tenés promocionado el práctico, no tenés que cursar el práctico. Digamos. Bueno, Eso ya lo dale, habíamos hablado. gracias. Lo hablamos el otro día. Sí, pero me había quedado esa duda. O sea que, profe, si yo tengo los 2 prácticos hechos, no tengo que hacer los prácticos. ¿O los tengo que hacer igual? Vamos de nuevo. A ver, porque se arma un lío. El que tiene aprobado el teórico, solamente cursa todo el práctico. Si del práctico tiene aprobado los laboratorios, no hace los laboratorios, hace solo los parciales. Si tienen aprobado el práctico, solamente hacen el teórico, ni laboratorio ni nada. O sea, solo hacen lo que les está faltando. Al finalizar el curso, vamos a verificar realmente que lo que les digo es eso, para que sean válidos los laboratorios, para que sean válidas las notas del práctico, o para que sean válidas las notas del teórico, del parciales, tienen que estar cargadas en autogestión. O sea, nosotros un día vamos a decir, bueno, hoy vamos a verificar las notas. Bueno, ustedes se conectan, me muestran la pantalla, yo anoto, lo paso a la autogestión nueva, si corresponde, y así cerramos. ¿Estamos? Hola, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo me fijé en las notas, yo cursé en el 2020, el año de la pandemia, y fue medio particular ese año. Y yo tengo una sola nota cargada del laboratorio, y no me acuerdo si hice todos, y hicieron una nota general los profes ese año, justamente por... No, a partir del 2020 se hicieron todas notas separadas, del 2019. Por eso les digo, valen los que tienen la nota en autogestión. Los que no tienen la nota en autogestión, no valen. Esa es la regla. Claro, pero yo, por ejemplo, en mi caso tengo promocionado el práctico, pero tengo una sola nota de laboratorio. De Entonces, nuevo, ¿qué tendría que tenés hacer? promocionado el práctico, no tenés que venir a esta clase. O sea, de nuevo, repito, los que tienen aprobada una parte, aprobada, significa tener los parciales aprobados, tener en condición promoción, o en condición Sí. regular, o en condición libre, porque el teórico ya está, digamos, o sea, no tienen que hacer nada. Repito, Bueno, profe. no tienen que hacer nada los que tienen aprobado. Tienen que hacer solo lo que les está faltando, en caso de los laboratorios. Y todo, gracias, profe. Bien, entonces así ya va quedando claro eso, y después lo vamos a... Cuando llegue el momento, lo único que les voy a pedir, por favor, no se desconecten 100% de eso, porque después va a llegar fin de año, vamos a estar necesitando de esa información, y no la vamos a tener, así que estén atentos. Si no se carga, digamos, si ustedes no están el día que se avisa y no prestan atención a eso, después van a correr el riesgo de que no quede bien registrado en el curso, ¿no? Esos profes lo van a avisar por el aula virtual o autogestión, ¿verdad? Me Sí, refiero a la le fecha. vamos a avisar con tiempo Bárbaro. y vamos a organizarlo bien. Bárbaro. Bueno, listo entonces. Seguimos con el tema que nos toca hoy. ¿Qué nos quedaba respecto a lo de... acuérdense que... bueno, les voy a publicar el cronograma, que vamos a tratar de ir siguiéndolo. No lo hice hasta ahora todavía, pero ya lo tengo acá. Denle bola a eso. No es una cosa que va... Por ahora, digamos, vamos a ir siguiéndolo en la medida que podamos.
¿Contestaron ahí los que...? Bueno, sí, ya contestaron. Solamente 3 tienen el teórico promocionado. Bueno, entonces ahí le estoy publicando el cronograma. Hoy tenemos a ver, si me recuerdan, ¿qué nos quedaba pendiente para hoy? A ver si recuerdan ustedes también. De paso vamos haciendo un poco de memoria y poniéndonos al día. ¿Con qué teníamos que ¿Con qué tenemos que trabajar hoy? ¿Qué nos quedó pendiente de la clase pasada? Propagación de errores, ¿no? Estoy viendo el programa igual. No me acordaba. Bueno, en la clase pasada llegamos hasta el tema de medición y errores y nos había quedado el tema de propagación de errores. Habíamos estado tratando de ver primero cómo era una medición, cómo expresar el resultado, qué era el error, cómo hacer el procesamiento estadístico de una medición, o sea, repetir una serie de veces el proceso de medición y poder obtener un resultado estadístico de esa medición, digamos, a través del promedio. Cómo expresar el error, cómo calcular el error del promedio, cómo expresar todas esas cosas que estuvimos trabajando en la clase pasada. Nos quedaba pendiente para esta clase terminar de cerrar el tema de qué pasa cuando yo tengo dos valores que tienen una incertidumbre asociada, o sea que son resultado de una medición, y esos dos valores intervienen en el cálculo de alguna otra magnitud. Por ejemplo, yo mido tiempo y mido distancia y quiero calcular velocidad. ¿Sí? Eso era lo que nos falta hoy. Entonces tenemos que ver cómo influye el error del tiempo, cómo influye el error de la distancia en el error de ¿quién? De la velocidad. Eso se llama propagación de errores. Es bastante... No hay mucha ciencia para esto. Digamos, o sea, sí hay cosas más elaboradas referidas a esto. En este curso, en esta versión vamos a ver algo bastante acotado, como para tener una idea, y poder hacer un ejercicio de lo que sería la propagación de errores. Eventualmente pueden aparecer otras formas de hacerlo, que requieren un poco más de matemática. Entonces, lo que tenemos es, ¿qué pasa cuando es una suma o una resta? Cuando es una suma o una resta, básicamente, cuando es una suma o una resta, o sea, decir, yo tengo una variable medida A y una variable medida B, con su incertidumbre A y con su incertidumbre B. ¿Ustedes están viendo la presentación bien? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien, el error asociado de decir A más B o A menos B, directamente tengo que sumar los errores absolutos. ¿Sí? Error absoluto llamo a qué? Estoy ahí metiendo una definición más. ¿A qué le llamamos error absoluto? Al error que en el caso de que haya medido una sola vez, ¿quién es? ¿Cómo sabíamos cuál era el error en el caso de medir una sola vez? Acuérdense que usábamos la apreciación del instrumento como el error, digamos, o sea, la mínima resolución que tiene el instrumento es nuestro error o nuestra incertidumbre en la medición. Bueno, en este caso le llamo absoluto porque el error absoluto tiene las unidades. O sea, tiene incorporadas las unidades de la magnitud que estamos midiendo. Entonces, A más B, el error de A más B es el error absoluto de A más el error absoluto de B. Si hago A menos B, el error absoluto de A menos el error absoluto de B. Eso es sencillo y esa es la regla, digamos. Si encuentro suma, es eso. Si encuentro resta, es eso. Y acá aparece
en el tema de una división, o sea que yo estoy haciendo el resultado de una multiplicación o una división, aparece el concepto de error relativo. El error relativo no tiene unidades. Fíjense que si A, B es mi multiplicación y es, por ejemplo, una superficie, el error de AB, el error absoluto de AB tiene sus unidades de superficie y se simplifican las unidades. ¿Sí? Y esto me representa el error relativo de la multiplicación, es la suma de los errores relativos de los términos que intervienen en la multiplicación. ¿Sí? Eso es. Si yo tengo, ahora vamos a ver un ejemplo para que sea claro. Pero el error relativo, que es el concepto que aparece acá, es la relación que hay entre el error del cálculo, ¿sí? y el valor que estamos calculando. El error del cálculo y el valor que estamos calculando. Lo mismo ocurre para la división. Se suman los errores relativos, ¿sí? Eso después ustedes revisan bien las reglas y las ven. Si queremos nosotros, por ejemplo, en este caso, hacer lo mismo que les estaba diciendo. Un ejemplo para ver cómo trabajamos con esto. Tenemos medidos la velocidad con un error absoluto, dato, y el tiempo, con un error absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla que tenemos que usar para calcular la distancia? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia, haciendo el producto de 20,5, que es la velocidad, por 10,5, que es el tiempo, eso me da 215,25. ¿Qué error tiene ese 215,25? Es lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo hacemos? Tenemos que ir a la regla de multiplicación o división, porque tenemos el ejemplo de la multiplicación. Bueno, entonces yo digo, el error relativo de la distancia que yo voy a calcular es la suma de los errores relativos de la velocidad y el tiempo. Entonces este es el error absoluto de la velocidad, que es el que está ahí, y que es el que está ahí, dividido la velocidad, y este es el error absoluto de el tiempo, que es el que está ahí debería decir segundos, para que todo esté bien, y dividido el tiempo. Eso me da un valor que es relativo, o sea, no tiene unidades. Es relativo, ¿por qué? Porque es la relación que hay entre el error, o sea, cuánto representa el error en el valor calculado. Para yo calcular el error absoluto y poder expresarlo tal cual lo veníamos haciendo hasta ahora, tendría que agarrar el XS, pasarlo multiplicando acá, despejarlo, digamos, básicamente, pasarlo multiplicando y resolver la operación, y obtendría el valor del X, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que hacer ahora yo para expresar el resultado final de esa medición? ¿Cómo me quedaría ese resultado final? No sé si me... Bueno, no estoy mirando el chat, así que ustedes me dicen. ¿Cómo quedaría el resultado final de esa medición? ¿No quedaría 215 más menos 1? Bien, miro el error, digo cuántas cifras significativas tiene que tener. Una, ¿cuál es? La primera, la segunda es menor a 5, entonces queda como está. Entonces el error no tiene decimales, por lo tanto este debería quedar sin decimales. ¿Están de acuerdo? Esa sería la expresión del resultado final. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpreto? Que mi valor de distancia puede estar entre 214 y 216, siendo el resultado más probable 215. ¿Están de acuerdo?
¿Sigo? Sí, profe. Bueno, esto mismo también se podría haber hecho de esta otra forma. Esta otra forma tiene un poco más de nivel parecido a lo que es el cálculo que se hace en las normas de incertidumbre, la norma que nos explica cómo calcular la incertidumbre de una medición. Y bueno, intervienen las derivadas, intervienen algunas cuestiones, ustedes lo pueden hacer. Si quieren, chequéenlo para ver cómo es, digamos. Y acá tienen más información de esta página que está bastante buena y bastante completo sobre lo que es propagación de errores. Digamos, para mí, para el práctico, con saber esto, estas dos reglas, digamos, la de la multiplicación y división y la suma o resta, sobra. Y finalmente, cómo expresar el resultado final correctamente. Entonces, Eh, profe, para la suma y la resta es el error absoluto y la división o multiplicación el error relativo. Exactamente, esa es la regla. Siempre sumo. Y siempre suma, error absoluto para suma o resta, error relativo para multiplicación o división. Acá tienen otro ejemplo. Lo que puede pasar, que se puede complejizar un poco, es que acá, ¿qué tenemos? Nosotros acá tenemos una H con error, una T con error, y tenemos que calcular una G, ¿sí? Si yo despejo la G de ahí, me queda eso, ¿no es cierto? H tiene error, T tiene error. ¿Y qué regla aplico ahí? ¿Cómo aplicamos la regla? Tenemos una división. Tenemos una división y tenemos un t cuadrado. Ese t cuadrado lo podríamos ver como que ese t cuadrado lo podríamos ver como t por t. ¿Están de acuerdo? Ese t cuadrado lo podríamos ver como t por t. O sea que eso sería delta t sobre t más delta t sobre t. O lo que es lo mismo que decir 2 delta t sobre t. ¿Están de acuerdo con esa idea? Sí, profe. Entonces, el error relativo de g es el error relativo de t cuadrado, digamos que sería este, más el error relativo de la altura. Ustedes calculan, acomodan de nuevo los valores, fíjense, este me da la primera cifra significativa del 4, entonces, y la que sí es 7, entonces redondeo a 5, acá tengo dos decimales, entonces tengo que buscar los dos primeros decimales, como este es 3, este queda como está. Bueno, esto es para que practiquen. Después está por derivada ahí, de nuevo hecho por el método de la derivada. Fíjense ustedes, véanlo tranquilos para si quieren ver cómo se hacía eso. Bueno, y acá tienen un ejercicio completo también. Está bueno que los hagan estos, que los hagan ustedes. La idea de este ejercicio es que tenemos, y es de tipo parcial este, que tenemos, bueno, una serie de datos de diámetro, una serie de datos de longitud, y nos pide calcular el volumen del cilindro. O sea, lo que tenemos básicamente es un cilindro, con el diámetro de dato, los diámetros medidos, y la altura medida, y tenemos que calcular el volumen. ¿Cómo comenzamos a trabajar con esto? Bueno, tenemos una serie de diámetro, una serie de longitud. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, primero, ¿qué?
¿Qué tenemos que hacer primero? Sacar un promedio del diámetro y un promedio de la longitud. Claro, primero tenemos que obtener el valor del diámetro y el valor de la altura, con su respectivo error. ¿No es cierto? Bueno, eso lo hacemos tal cual vimos hoy. Vimos en la clase pasada. Procesamos estadísticamente los diámetros, obtenemos el promedio, después la desviación estándar, después el error. Bueno, obtenemos los dos valores de diámetro y de altura promedio, calculamos el error y después, ¿cómo calculamos el volumen? Hacemos la multiplicación, pi por radio cuadrado por h. ¿Sí? Acá como aparece que el radio está otra vez al cuadrado, bueno, aparece lo mismo de recién, la misma idea de recién. Bueno, esto como para que ustedes tengan una idea, ahí tienen más información, más ejercicios resueltos sobre el tema. Y nada más. Bueno, lo que sigue es entrar ya en el terreno de la óptica, ¿estamos? Tienen la guía, ustedes ahí, como para poder hacer más ejercicios. Y entonces ya entramos en el terreno de la óptica geométrica. Tienen ahí la... ¿Me están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, en la óptica, a ver, vamos a tratar de hacer la clase esta más participativa para que no sea yo que esté hablando. ¿Qué vemos en óptica geométrica? Sí, en física en general, lo que vamos a hacer es, siempre, modelar fenómenos que pasan, ¿sí?, en la naturaleza. En la óptica geométrica, ¿qué fenómeno vamos a modelar matemáticamente? Esa es la pregunta. Bien, vamos a modelar matemáticamente la luz. El término geométrico habla un poco sobre ese modelo que es acotado y que tiene una característica particular. ¿Cuál es? Que va a modelar a la luz como un rayo, ¿sí? Como un rayo de luz, como un haz de luz. No va a tener en cuenta su característica ondulatoria, que son descubrimientos que se han hecho después y que sirvieron mucho para los avances de la ciencia, pero por ahora, digamos, también este modelo sirve para algunas cuestiones, para algunas aplicaciones puntuales. Entonces eso es lo que vamos a modelar. La luz como un rayo. Ahora vemos ahí la batiseñal y por ahora no les digo nada. Al finalizar el capítulo estaría bueno que ustedes piensen con los elementos que vamos a ver acá, cómo es que se puede construir una batiseñal de esa con la información que vamos a obtener en este curso. Ese sería el desafío, ¿sí? Bueno, esa es la idea.
¿Qué vamos a ver entonces, conceptualmente? El fenómeno de reflexión, el fenómeno de refracción. ¿Pueden identificarlos a eso ya si les pregunto qué es la reflexión y qué es la refracción? ¿Qué es la reflexión y qué es la refracción? Profe, refracción es cuando la luz pasa de un medio a otro. O sea, Reflexión, refracción, creo. refracción. Ok, de acuerdo. La luz pasa de un medio al otro. O Perfecto. sea, del aire al agua, por ejemplo. Pasa el aire al agua y se refracta. ¿Qué significa que se refracta? No sé explicarlo, pero cuando estamos en la pileta, por ejemplo, que el cuerpo se ve distinto de abajo del agua o sea, adentro del agua el cuerpo se deforma la imagen que nosotros vemos. Eso, Bueno, bueno, está bien, sí, eso tiene que ver. ¿Cómo lo explicamos? Se quiebra, dice ahí Pablo. Básicamente, lo que pasa es que la luz, cuando cambia de medio, cambia su velocidad de propagación. Al cambiar su velocidad de propagación, cambia su dirección. Entonces, eso es lo que vamos a ver. La refracción es un cambio de dirección que se da en la propagación de la luz debido a un cambio de medio. Perfecto. Y la reflexión, ese fenómeno de refracción tiene un modelo matemático que es, o se conoce como, o se llama, o podemos atribuírselo a la ley de Snell. ¿Y la reflexión qué es? ahí lo pusieron en los comentarios. A ver qué estamos poniendo. Reflexión. Cuando los rayos rebotan, bueno, perfecto, sobre una superficie. Rebotan. Y ese rebote tiene una característica particular. El ángulo con el que incide es igual al ángulo con el que se refracta. Bien, perfecto. Ahí lo vamos a ir entrando más en detalle, pero para ir teniendo una primera aproximación, está bárbaro. Después vamos a ver en reflexión lo que sería espejos planos, espejos esféricos, formación de imágenes con espejos planos, formación de imágenes con espejos esféricos, y después vamos a ver lentes delgadas. En espejos esféricos podemos sumar acá cuáles son los espejos esféricos que vamos a ver. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Cóncavas y convexas. Esto sería convergente. Esto sería divergente. Y acá también vamos a ver lentes convergentes. Y ok. Déjenme ver una cosita. Vamos a poner un simulador y vamos a ir hablando de todas estas cosas. El simulador que les puso la profe, a ver cuál les puso. A ver si lo puedo abrir. Denme un segundito.
Bueno. Ahí les paso el link si quieren para que lo tengan a mano. Está bueno para jugar un poco con eso y hacer algunas cuentas y ver algunos. ¿Ahí me están viendo? Sí. Bueno, entonces dijimos que lo que vamos a ver es la propagación de la luz en un cambio de medio. Acá, para este modelo, que es la ley de Snell, que déjenme ver si les puedo poner acá una cosita. Bueno, la ley de Snell entonces nos relaciona, tenemos que identificar. Tenemos en la parte blanca tenemos aire, en la parte celeste tenemos agua. Tenemos ahí unas de luz que se propaga desde el aire hacia el agua, y como dijimos bien hace un ratito, lo que nosotros vemos cuando cambia el medio es que el rayo cambia su dirección de propagación. Si nosotros proyectamos, digamos, la dirección del rayo, si ustedes se fijan, el rayo tendría que seguir por acá, en cambio viene hacia abajo, ¿sí? La ley de Snell, lo que nos permite es relacionar el rayo incidente con el rayo reflejado y los ángulos, ¿sí? Los ángulos siempre se miden desde la normal a la superficie. Siempre mido los ángulos desde la normal a la superficie. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando ahora en el modelo, ¿sí? La normal a la superficie es una recta que es perpendicular a la superficie. El ángulo incidente lo mido desde la normal hacia la superficie. El ángulo refractado lo mido desde la normal hacia el rayo. La ley de Snell nos dice entonces, tenemos, bien, el rayo reflejado y la ley de reflexión, digo eso antes, es más sencillo, solamente nos dice que el θ incidente, o sea, el ángulo incidente que hay entre la normal y el rayo, es igual al reflejado. Ahora, el que cambia la dirección, el que se refracta, aplica la siguiente ley, que es la ley de Snell. Dice que el índice de refracción del medio por el cual se viene propagando el rayo, o sea, el I, por el seno del ángulo del θ incidente, o sea, el ángulo incidente, es igual al índice de refracción del medio del cual se propaga el rayo por el seno del ángulo refractado. ¿Está bien? Es bien sencilla esa ley, y nos permite relacionar entonces el rayo incidente con la dirección del rayo incidente con la dirección del rayo refractado. El índice de refracción, ¿sí?, es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío, llamémosle el aire, y la velocidad de la luz en el medio dado, ¿sí? El índice de refracción para el aire es 1, por lo que decimos que la velocidad de la luz en el aire es igual a la velocidad de la luz en el vacío. No es exactamente 1, pero nosotros lo vamos a modelar como 1. O sea, tiene bastante resolución en muchos decimales. Por comodidad, nosotros para las cuentas lo vamos a redondear a 1.
¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué es lo complicado de esto? Saber por dónde se mide la normal. La normal siempre, acuérdense que tenemos que medirla respecto a la eh, perpendicular a la superficie. Y el ángulo que medimos es respecto a la normal. Bueno, este ejemplo es muy sencillo. Lo que nos dan los datos del índice de refracción del aire y del vidrio, y nos dice que tenemos un índice de refracción de 1,5 para el vidrio y un ángulo de incidencia de 50 grados, y nos pide que determinemos los ángulos incidentes y refractados. Bueno, los ángulos de los rayos reflejados, perdón, y los refractados. Bueno, el reflejado, ¿cuánto es? $50. Eso ya lo dijimos directamente, ahí sencillo, el reflejado es 50. Y el refractado tendría que plantear la ley de Snell. Para el refractado, tengo el n del aire, que es 1, por el seno del θ incidente, que lo tengo de dato, por el n del vidrio, que es dato, por el seno del θ refractado, que es el que tengo que calcular, o sea que tengo que despejar este. Para despejar este, básicamente paso el índice de refracción dividiendo, y como me queda seno de θ t, tengo que hacer arcoseno para sacar el ángulo, y obtengo ahí el valor correspondiente. A ver acá. Me quedó esto que no quiero que lo vean. Bueno, ¿se animan a hacer este ejercicio? Tomarse unos 10 minutitos para pensarlo y después lo vemos juntos. ¿Quieren?
¿Tenemos alguna idea de cómo encarar la cosa? Espera un ratito Profe. más, profe. Profe. ¿Me escuchás? Sí, sí, escucho. A ver, ahí en el prisma, el rayo que viene por la normal de ese lado, y como el ángulo de arriba, coincide con la normal de ese lado. Entonces Sí. ese ángulo que está ahí tiene 90 grados, ¿no? Este ángulo tiene 90 grados Sí. y es un dato importante, que es decir que cuando el rayo incide de forma normal, no se refracta. Puede ser que se refleje, pero no se refracta. Bueno, si ese tiene 90 grados, el de arriba tiene 30, entonces el otro tiene 60. Este tiene 60. Exactamente, entonces ahí el tita sub i de abajo tiene 30, porque son ángulos complementarios. Sí. Porque esa es la normal del otro lado, que también tiene 90 grados. Es complementario con la normal que tiene, sí, es complementario con la normal que tiene 90 grados, sí. Entonces, ese tita sub i con el otro tita sub i tienen 30 grados porque son opuestos por el vértice también. Claro, este está de acá, tita sub i, tiene tita sub i ahí, sí. Entonces nos falta Bien. calcular tita sub t. Exactamente. Que Y el es medio de afuera es aire, así que ya tengo el N1, que sería el 1,55, y tendría el aire, que es el de afuera, que es 1. Y listo. Y listo. ¿O no? Bueno, sí, así, despejo el tita sub t, ahí lo vamos a poner, pero vamos a poner un ratito a ver qué dice el resto. Vamos y medio a los tiros acá en estas clases, de rápido. Después, la profe Vivian ya me confirmó que les va a dar la parte de cinemática. Cuando la profe Vivian dé lo de cinemática, podemos programar, si quieren, en esas semanas, unas clases extra, como para agarrar así ejercicio y decir, bueno, vamos a hacer este ejercicio, lo hacemos más descontracturado, digamos, o sea, y más específico para lo que les vaya haciendo falta. Bueno, entonces la idea es esa. Planteamos la ley de Snell. Lo importante a tener en cuenta con el planteo de la ley de Snell siempre es de dónde hacia dónde. Muy bien que lo dijo el compañero. Siempre identifico el cambio de medio. Acá tenemos un cambio de medio acá que va del aire al prisma y después va del prisma al aire. O sea, tenemos dos Snell. Uno que es el que dijimos que no pasa nada y otro que es el que dijimos que vamos a tener que analizar. En ese planteo de la ley de Snell, voy a tener el ángulo, el índice del prisma lo tengo porque es dato, el tita i lo tengo, no es dato directo, pero lo puedo sacar en función de lo que dijimos, ¿sí? Déjenme ver qué tenía acá. El tita sub i, entonces estamos de acuerdo que al ser este 30 y al ser este 90, este vale 60. Como este está normal, y ahí tengo 90, 60 y 30, 90. ¿Están de acuerdo? Como este es opuesto con el vértice, estaría ahí. ¿Sí? Y lo único que me quedaría es despejar el tita sub t, porque tengo todos los datos. El tita sub t, que sería este, me da 50,8, todo ese grande. Y si yo tengo de dato todo ese grande y ese pedazo, tengo que hacer este menos este, me daría este pedazo. ¿Están de acuerdo? Sí. S más S, me da el grandote. 21 grados. ¿Están de acuerdo con ese resultado? Profe, ¿podría esperar un ratito para que lo termine de resolver? No sé si es posible. Estamos bien jugados con el tiempo, porque si espero, o sea, digamos, yo espero, pero después les van a quedar los otros temas para ver a ustedes, digamos.
De todos modos, esto está resuelto, lo tienen ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Por dónde estás perdido vos? No, lo único que me estaría faltando, ya había puesto todos los ángulos y me falta hacer la ley de Snell nomás. Y ahí agarro los ángulos, pero la agarré en la mano ya. Me faltaba un poquito que cosas básicas que no me acordaba y nada, eso. Bueno, vamos a ir tratando de hacerlo lo más participativo posible, pero bueno, no hay mucho tiempo, digamos, está muy complicado. Por eso le digo, las próximas clases que esté la profe Vivian dando cinemática, yo esa misma semana les digo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una clase de consulta y vamos a ver cosas puntuales, así más particular. Entonces, acá tenemos que avanzar un poco porque son los temas que tenemos que cubrir. Acá, bueno, acá pasa lo que hablaba el compañero. Al refractarse la luz, lo que ocurre cuando está un objeto sumergido en el agua, aparte de que se deforma, como bien dijo el compañero, lo que podemos ver es que lo vemos a una profundidad diferente a la que realmente está. O sea, la luz que está en el fondo, digamos, la luz que está que emite el sol, entra al agua, se refleja en el objeto, en este caso el pez. O sea que esa sería la fuente de luz, por eso la dirección de propagación está así. La luz del sol entra al agua, se refleja en el pez, cuando vuelve del agua al aire, cambia la dirección, y nosotros que estamos mirándolo acá, vemos el pez como si estuviera a una profundidad menor. ¿Sí? Bien. Eso tiene todo un modelo matemático. Déjenme ver una cosita. Eso tiene lo que vamos a tratar de modelar. Este ejercicio es bien teórico. Traten de verlo, está todo desarrollado. Lo que resuelve ese ejercicio es la idea de la profundidad aparente, que le llaman, la profundidad aparente, cuando miramos directamente, o sea, cuando el ojo está encima, bien encima de el objeto, ¿sí? El objeto estaría acá en el punto A y el ojo estaría bien arriba, ¿sí? Perpendicular. Tiene algunas aproximaciones hechas, es más vale teórico el ejercicio este. Esta ecuación sirve solamente para cuando ocurre ese caso, no cuando está corrido. Y bueno, se los dejo ahí, no me voy a poner a detener a ver cómo es que se resuelve esto, o cuáles son los planteos que hice, porque está desarrollado. Analícenlo ustedes, véanlo, y acuérdense eso que les digo. Sí, vamos a ver el ejemplo de este ejercicio, que este es más de tipo parcial. ¿Sí? Entonces, tenemos que estamos parados en la orilla de un lago, tenemos una altura, la altura esta de 1,5 está acá, 1,5, y una distancia de 2 metros, esa distancia de 2 metros, nos dice que el pez lo vemos a una profundidad aparente H2 igual a 2,8 metros, y queremos saber a qué profundidad lo vemos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí?
Sí, profe. Bien. ¿Cómo arrancamos el planteo de este ejercicio? Tendríamos que plantear un Snell que va desde la profundidad del pez hacia, para sacar los ángulos, ¿no? O sea, yo voy a tener este lado, voy a tener ese triángulo, voy a necesitar un Snell que va acá, para poder sacar el ángulo este. Y con el ángulo ya voy a poder sacar la profundidad. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Vamos resolviendo este triángulo. Con este triángulo, ¿qué voy a sacar? O sea, la ley de Snell me va a decir n del agua por el seno del ángulo incidente, que ¿cuál sería? Este. ¿Es igual a qué? Al n del aire por el seno del ángulo refractado, que es este. Para sacar el θr, puedo usar este triángulo, ¿están de acuerdo? Este alfa me da 37, porque hice arco tangente de opuesto, que es 1,5, sobre adyacente, que es 2. Me da 37 grados. Entonces el θr me da 90 menos 37, me da... ¿Cuánto me quedaría acá el θr? 90 menos 37. ¿Sí? Porque tengo el opuesto y tengo el adyacente. Acuérdense la regla mnemotécnica. Seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Acá no la podría aplicar a esta porque me falta la hipotenusa. Coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Acá también me falta la hipotenusa. Y tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Como tengo estos dos, tengo el opuesto, que es 1,5, y tengo el adyacente, que es 2, me da el ángulo. Por eso usé la tangente. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Bien. Bueno, ahí está planteado lo que ya había dicho antes. Ese ángulo lo tengo, ¿no es cierto? Tengo ese ángulo. ¿Ese ángulo cuánto es? 27. 37. Opuesto por el vértice. Como tengo ese ángulo, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar, tengo ese ángulo y tengo este dato, puedo sacar esta distancia. ¿Vamos bien? Sí. Lo usé y usé tangente también. Opuesto, que es dato, adyacente, tangente de ese ángulo. Me da la X que le llamo acá a la distancia, ¿está bien? Bueno, ¿cómo llego a la profundidad real del pez? Tengo que volver a ese ángulo, a ese triángulo. Y para eso necesito el θr, el θi, perdón. Con el θi y la X, que es la misma que la de arriba, obtengo el...
obtengo el valor la X que queda acá y la H2 que es la incógnita. H1, perdón. Entonces la H1 es X sobre tangente de tita I. ¿Sí? La H1 es X sobre tangente de tita I. X a su vez era igual a entonces me quedaría H2 sobre tangente de alfa, que ¿cuánto sería alfa? 37. Dividido tangente de tita I, que ¿cuánto vale tita I? Y bueno, tita I me vale igual al arcoseno ¿de quién? Del n del aire ¿cuánto les vale tita I? ¿Lo pueden calcular? ¿Cuánto le da el tita I? No sé Sí. si está bien, profe, pero me dio 26,9. 1 dividido el n del agua, que es 1 punto, ¿cuánto dijimos? 1,33 por el seno del tita r, que valía ¿cuánto? 90 menos 37. 36,9. Todo en total me da 2,8 dividido tangente de 37 dividido tangente de 36,9. ¿Cuánto dijiste que te había dado? No, pasa que yo hice arco seno del aire y agua, dividido agua. Te olvidaste de multiplicarlo por el seno del tita r. Claro, yo hice seno de 37. Y ahí me dio 26,9. No sé qué, capaz que usé mal la calculadora. No, el ángulo no es 37, es 90 menos 37. Mi error, profe. Porque este es el ángulo. Es tita r, que es 53. Son
el tita R. Ok, entonces, en mi cuenta, en mi Snell, tengo este dato, perdón, ese no lo tengo de dato, ese tengo dato y ese tengo dato. O sea, me falta el tita I. O sea que puedo despejar y calcular tita I. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. ¿Por qué? Bueno, hasta ahora hice eso. Calculé el tita I. Ahora tengo que ver cómo hago para, con ese tita I, que me forma este triángulo, con la... Tengo tita I, tengo la H1 que es incógnita, mi H1 es incógnita, ¿no es cierto? Es la que quiero responder. Pero ya tengo el tita I. ¿Cuánto me daba el tita I ese? 36,9. Entonces, ya tengo el tita I, tengo el H1 es incógnita, tendría que ver cómo hago para calcular esta distancia D. Como tengo este ángulo, que era 37, era alfa, que estaría en este otro triángulo, y esta distancia la tengo de dato, voy a ver cómo hago para calcular entonces a D acá arriba. ¿Se entiende? ¿Para qué calculo D ahí arriba? Para después venir y calcularlo al H1. D a qué es igual, por trigonometría. Che, D a qué es igual. Y es igual a la... opuesto, o sea D, sobre adyacente, o sea D es igual a... Estoy diciendo mal. Opuesto H2 sobre adyacente D es igual a la tangente de 37. Por lo tanto, D es igual a H2 sobre tangente de 37. Por lo tanto, este D es igual a este D, y H1, ¿a qué es igual? H1 sobre D es igual a ¿qué? A tangente, quiere decir D sobre, uy,
No sé si me están siguiendo o no me están siguiendo lo que estoy diciendo. Sí, profe, lo estoy siguiendo. Entonces, la tangente de tita i queda igual. D sobre H1. D sobre H1, bien. Entonces H1 es igual a como D ya lo teníamos allá arriba, H2 es dato, ¿cierto? Esto es dato, esto es dato, esto me daba 4. ¿Entendió? ¿Un poco mejor? Bien. Ahí les queda después todo el rayerío para verlo. Nos quedaría entonces cerrar el tema con este tema, esta parte que se llama reflexión total interna. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy desde un índice de refracción mayor, o sea del agua, a un índice de reflexión menor, por ejemplo el aire, Era, profe, cuando superaba los 90 grados no se podía eh, refractar, ¿no? fíjense, yo tengo ahora celeste, me estoy preparando desde lo que sería el agua hacia el aire, ¿sí? Yo empiezo a aumentar el índice, el rayo incidente, el ángulo incidente, lo empiezo a aumentar, referido a la normal, lo empiezo a aumentar. Déjenme ver un cachito si lo puedo ver acá mejor. Acá lo vamos a ver mejor. Porque acá me va a dejar ver los ángulos. Lo empiezo a aumentar, ¿sí? Lo empiezo a aumentar, lo empiezo a aumentar, lo empiezo a aumentar. Tenemos rayo incidente, rayo refractado. Y si ustedes pueden ver ahí, con menor intensidad, tienen el rayo reflejado. O sea, hay una porción de luz que se refleja, ¿sí? Con menor intensidad porque tiene menor color. Un color rojo más clarito, esto es rojo más intenso. Si yo sigo aumentando, pero acá me quedó mal configurado. Espera. Dijimos que íbamos desde el agua al aire. A medida que aumento, entonces, fíjense que aumente el ángulo, fíjense cómo la intensidad del rayo reflejado empieza a aumentar. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Llega un punto y el rayo refractado va cada vez más cerca de la normal. Llega un punto en que yo aumento, y ¿qué pasa? El rayo no cruza la superficie. Eso se llama reflexión total interna. Cuando no cruza la superficie, estamos en el ángulo de incidencia crítico. A partir de ahí ya no cruza más. Fíjense. A partir de ese ángulo ya no cruza más. ¿Cómo planteamos el Snell ahí? Tengo una duda, profe. Sí. ¿Siempre es la misma cantidad de grados que se deja de refractar? O, por ejemplo, o va cambiando. No, depende de la relación entre los materiales, fíjate. Bien, bien, bien. Si yo muevo el índice de refracción del otro medio, va cambiando. Claro. O sea, fíjate, ahí para un índice de refracción de 1,33, que sería el agua, está. Pero para un índice de refracción, si yo lo bajo, tengo que venir más abajo. ¿Se entiende?
Sí, profe, ahora sí. Gracias. ¿Cómo planteamos Nel ahí, en esa condición? Y que el tita sub R sea igual a 90 grados. Exactamente. El tita I es 58. El índice de refracción del medio incidente, ¿cuál sería? ¿Cómo dijo, profe? Del medio incidente, ¿cuál sería? ¿No sería el 1,196? Sí, exactamente. Bien, bueno. Entonces, ahí después en esta filmina tienen el planteo, o lo tienen resumido eso que estuvimos viendo. Para los ejercicios, cuando vemos qué aplicaciones tiene este tema de la reflexión total interna, básicamente el más a nivel de ingeniería que más usamos es la fibra óptica. La fibra óptica es una porción de vidrio, por el cual se transmite luz, y la luz se mantiene a lo largo de toda la longitud del vidrio debido al fenómeno de reflexión interna total. Básicamente es su principal aplicación a nivel de ingeniería ese fenómeno. Sí. En los problemas que vamos a resolver nosotros, lo vamos a ver así. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un prisma, tenemos la reflexión interna total. En ese caso. Bueno, acá tenemos varios ejercicios referidos a reflexión interna total. Este de la fibra óptica, en particular, pueden mirarlo, pueden ver cómo se hace, pueden intentarlo. Tiene una complejidad bastante elevada en cuanto a la parte de álgebra que hay que hacer. Ahí tiene el link a la solución completa. Entonces, con esos temas quedaría cerrado la primera parte de óptica. Ustedes les quedaría de tarea resolver los ejercicios. Siempre traten de resolver todos los ejercicios ustedes y después vienen y miran. Sería el de la fibra óptica, véanlo, este también pueden verlo, este también pueden verlo. Serían esos tres, y ya la clase que viene trabajamos con lo que es formación de imágenes en lentes y espejos. ¿Están de acuerdo? Sí, De acuerdo, profe. ¿Alguna duda? No, profe, lo que sí le quería consultar si adelante podríamos hacer alguna clase de consulta para sacarnos algunos ejercicios y esas cosas, si es posible. Decía, cuando el profe de la podemos organizar un horario puntual. Si ustedes me proponen más específica. profe.